La mitología griega, un vasto y policromado tapiz de dioses celestiales, héroes de fuerza sobrehumana, monstruos primigenios y mortales condenados a la grandeza o a la miseria, es a menudo recordada por sus épicas batallas forjadas en el bronce y la sangre, por sus romances idílicos que trascienden la mortalidad y por la majestuosidad inalcanzable del Olimpo, morada de los inmortales. Se evoca la imagen de Zeus tronando desde su trono de oro, de Atenea en su sabiduría militar o de Afrodita en su inmaculada belleza. Sin embargo, bajo esa superficie luminosa, esa fachada de gloria y armonía aparente, se esconde un abismo de terror primigenio, de una crueldad tan abisal que es casi inimaginable, y de verdades existenciales tan brutales que sus ecos resuenan aún hoy, capaces de perturbar el sueño más plácido y de sembrar una inquietud visceral en el corazón del observador moderno. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. No son meros cuentos pintorescos de la antigüedad diseñados para el entretenimiento superficial. Son, en su esencia más cruda, exploraciones profundas y a menudo perturbadoras de lo abisal en la psique humana, de la inexorabilidad de un destino que ni los dioses pueden eludir, de la sed de poder que corrompe hasta a los seres más elevados y de la irreversible naturaleza de la tragedia, una fuerza que desgarra el velo entre el orden y el caos. Estas son historias que, lejos de ofrecer consuelo, se deslizan por los pliegues más oscuros de la mente, sembrando una inquietud persistente y revelando un otro mundo que no solo está habitado por deidades caprichosas y fuerzas cósmicas, sino, y esto es lo más escalofriante, por las sombras más profundas y aberrantes del alma colectiva de la humanidad. Nos adentraremos en 3 de estos relatos, cada uno un escalofriante recordatorio de que lo divino y lo monstruoso, lo bello y lo horrendo, lo sagrado y lo profano, a menudo caminan de la mano en el panteón griego, entrelazados en una danza macabra que nos habla de nuestros propios miedos y vulnerabilidades. Su poder reside en la capacidad de evocar, en la penumbra de la noche, las verdades más incómodas sobre la existencia. 1. El rapto de Perséfone y la dualidad de la vida y la muerte. En un principio, antes de que el mundo conociera el invierno y la esterilidad, la tierra era un vergel perpetuo, un reino de eterna primavera. Deméter, la venerable diosa de la agricultura, la fertilidad y las cosechas, velaba sobre la tierra con un amor maternal y bajo su cuidado, los campos daban frutos sin cesar, y las flores de 1000 colores engalanaban cada rincón. Su alegría, su misma esencia, estaba entrelazada con la existencia de su adorada hija, Perséfone, una joven de belleza etérea, cuyo nombre original era Cor, que significa la doncella. Core, radiante y despreocupada, danzaba por los prados de Nisa, recogiendo narcisos y violetas, su risa el eco de la eterna primavera que vivía en la tierra. Deméter la amaba con una devoción tan intensa que el universo mismo parecía respirar al ritmo de esa dicha materna. Pero el cosmos griego, con su intrincado equilibrio y sus destinos ineludibles, albergaba también fuerzas sombrías. En las profundidades insondables de la tierra, más allá del alcance de la luz solar y la vida, se alzaba el reino de los muertos, un dominio de sombras y susurros, gobernado por Hades, el implacable señor del inframundo. Solitario en su vasta y lúgubre morada, Hades, un dios de poder inmenso y presencia inquietante, anhelaba una reina que compartiera su trono. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se posaron un día sobre la luminosa Perséfone, y en el instante de esa visión, la oscuridad de su reino se colmó de un deseo irresistible. Zeus, el rey de los dioses, el astuto orquestador de destinos, conocedor de los designios más profundos y de los infortunios inevitables, había prometido secretamente a Hades la mano de su propia hija, un pacto sellado en el silencio del Olimpo, sin el conocimiento de Deméter, cuyo amor maternal era una fuerza a la vez sublime y aterradora. El día fatídico llegó. Perséfone, en su inocencia juvenil, se aventuró más allá de lo usual en un prado de Nisa, atraída por la deslumbrante belleza de un narciso en particular, una flor de 100 cabezas, cuya fragancia embriagadora se extendía por el aire, un señuelo plantado por Gea, la tierra, o quizás por Zeus mismo, para cumplir el pacto. Mientras la doncella se inclinaba para arrancarlo, la tierra se abrió con un estruendo ensordecedor. Un abismo negro y humeante surgió bajo sus pies, y de sus profundidades emergió el carro de oro de Hades, tirado por corceles negros como la noche. El dios, con una fuerza implacable,
la sujetó, y a pesar de sus gritos desesperados que se perdieron en el viento y el eco del trueno, fue arrastrada sin piedad hacia las profundidades, hacia el reino sin luz. La tierra se cerró de nuevo con un sonido espantoso, borrando toda evidencia del rapto, dejando solo el silencio y el eco de la agonía de la joven. El sol fue el único testigo de esta atrocidad, y Hécate, la diosa de la magia, escuchó los lamentos desde su cueva. Deméter, ajena al horror, pronto notó la ausencia de su hija. El terror se apoderó de ella, y su corazón materno se quebró. Durante 9 días y 9 noches, la diosa erró por la tierra, un espectro de dolor, con antorchas encendidas en sus manos, buscando a su hija amada, sin alimento ni descanso. Preguntó a todo ser vivo y a todo rincón del mundo, pero nadie pudo o quiso revelarle la verdad. Finalmente, Helios, el dios Sol, que todo lo ve desde su carro, compadeciéndose de su angustia, le reveló la terrible verdad. Perséfone había sido llevada por Hades, y Zeus lo había consentido. La noticia destrozó el alma de Deméter. Su dolor no era una mera pena, era una fuerza cósmica que afectó el tejido mismo de la existencia. La diosa, en su furia y desesperación, abandonó el Olimpo, renunció a sus deberes divinos y vagó por la tierra, disfrazada de anciana. Con cada paso de su sufrimiento, la vida en la tierra comenzó a languidecer. Las semillas se negaron a germinar, los campos se secaron, los árboles dejaron de dar frutos y las flores se marchitaron. Una hambruna implacable se extendió por el mundo, amenazando la existencia de la humanidad y, por ende, la base misma del culto a los dioses, quienes dependían de las ofrendas y sacrificios de los mortales. Los ruegos de los hombres y las súplicas de los demás dioses comenzaron a ascender al Olimpo, pero Deméter, sumida en su luto, se negaba a ceder. La tierra se convertía en un desierto estéril, un preludio a la extinción. Zeus, viendo el inminente cataclismo y el riesgo de que la humanidad pereciera, se dio cuenta de la gravedad de su acto. Envió a Hermes, el mensajero alado, al inframundo para negociar la liberación de Perséfone. Hades, el taciturno rey del mundo subterráneo, consciente de que no podía ignorar una orden directa de Zeus si el destino del universo estaba en juego, accedió a dejar ir a su flamante reina. Sin embargo, en su astucia y su apego a Perséfone, le ofreció una granada. Perséfone, en su desesperación y anhelo de libertad, comió despreocupadamente 4, o, según otras versiones, 6 semillas de la fruta. Ese acto, aparentemente inocente, selló su destino. Las leyes inmutables del inframundo dictaban que quienquiera que probara la comida de los muertos quedaría atado a ese reino para siempre. Cuando Hermes regresó con Perséfone, Deméter se llenó de alegría al ver a su hija, pero su alivio se trocó en amarga desesperación al enterarse de las semillas de granada. El pacto con Hades era irrevocable. Se llegó a un compromiso. Perséfone pasaría una parte del año, el número de meses equivalentes a las semillas que había comido, en el inframundo con Hades, como su reina. El resto del año regresaría a la superficie para reunirse con su madre. Y así fue como nació el ciclo de las estaciones, un mito que trasciende una simple historia de rapto para convertirse en una poderosa alegoría de la vida y la muerte. Cuando Perséfone reside en el inframundo, Deméter, sumida en el dolor de la separación, retira su bendición de la tierra. Los campos se vuelven estériles, las hojas caen, la vegetación muere, y el frío y la oscuridad del invierno cubren el mundo. Es un tiempo de luto y desolación, un reflejo del poder de la muerte para reclamar lo más hermoso y vital. Pero cuando Perséfone regresa a la superficie, la alegría de Deméter renace, y con ella, la tierra estalla en vida. Las flores brotan, los campos reverdecen, los árboles dan frutos, y el calor y la luz de la primavera y el verano lo inundan todo. Es un tiempo de renovación y abundancia, la promesa de la vida que siempre sigue a la muerte. Este mito, para no dormir, nos confronta con la inevitabilidad de la pérdida y la interconexión entre la vida y la muerte. El rapto de Perséfone no es solo un evento traumático, es el catalizador de un orden cósmico brutalmente necesario. La belleza y la inocencia son arrastradas a las sombras, no por capricho, sino por una ley inmutable y un destino preestablecido. Nos enseña que la oscuridad es intrínseca a la luz, que la muerte es una parte indisoluble de la vida, y que incluso los dioses están sujetos a fuerzas mayores que ellos, a pactos antiguos y a la inexorabilidad del tiempo. La angustia de Deméter es la angustia universal de la madre que pierde a su hijo, un dolor que transforma el mundo
y lo somete a su ciclo perpetuo de florecimiento y decadencia. La historia de Perséfone nos recuerda la fragilidad de la existencia y la constante danza entre la luz y las tinieblas, un eco inquietante de que incluso en la más radiante de las vidas, una parte de nosotros está irrevocablemente ligada a la sombra del abismo. 2. La historia de Medusa y la naturaleza de su maldición. El nombre de Medusa evoca instantáneamente la imagen de un monstruo, una criatura femenina con serpientes por cabellos y una mirada capaz de petrificar a quien se atreviera a cruzarla. Sin embargo, la verdadera tragedia y el horror insomne de su historia no residen en su monstruosidad final, sino en la terrible injusticia que la forjó, un relato de belleza profanada, castigo desproporcionado y la eterna maldición de la víctima. Para entender a Medusa, debemos despojarnos de la imagen del monstruo y ver el reflejo de la muchacha. En sus orígenes, Medusa no era un ser de terror, sino una joven de una belleza deslumbrante, tan exquisita que superaba incluso a muchas ninfas. Su característica más notable eran sus cabellos finos y dorados como el oro, que ondeaban con una gracia que fascinaba a todos los que la veían. Ella y sus dos hermanas, Esteno y Euríale, eran las Gorgonas, hijas de Forcis y Ceto, deidades marinas primordiales. A diferencia de sus hermanas, que nacieron inmortales y monstruosas, a menudo descritas con cuerpos escamosos o serpenteantes y garras de bronce, Medusa era mortal. Esta distinción, a primera vista menor, es crucial para la naturaleza de su ulterior castigo y su destino. La belleza de Medusa atrajo la atención de muchos, pero fue su devoción a la diosa Atenea lo que selló su destino. Medusa era una sacerdotisa de Atenea, y como tal, había jurado castidad y dedicaba su vida al servicio en el templo de la diosa, un lugar sagrado de pureza y reverencia. Sus cabellos dorados eran un símbolo de su gracia y su devoción, pero la desgracia, la profanación y el horror aguardaban a la vuelta de la esquina. Un día, o una noche de terrible impiedad, Poseidón, el impetuoso y lascivo dios del mar, el agitador de la tierra, la vio. A pesar del juramento de Medusa y del carácter sagrado del templo de Atenea, Poseidón fue consumido por el deseo. En un acto de sacrílega violencia, violó a Medusa dentro del mismo santuario de Atenea. La pureza del templo fue mancillada, la castidad de la sacerdotisa, brutalmente arrebatada, y su belleza, deshonrada por la brutalidad de un dios. Lo que sigue es el verdadero núcleo de la historia para no dormir, la parte que revela la crueldad de los dioses y la injusticia inherente en el orden divino. Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa, en lugar de castigar al dios ofensor, Poseidón, dirigió su furia y su indignación hacia la víctima de la atrocidad, Medusa. El motivo exacto de la acción de Atenea varía en las versiones del mito. Algunos dicen que castigó a Medusa por profanar su templo al ser violada en él, una visión escalofriante de la culpabilidad de la víctima. Otros que fue por celos de la belleza de Medusa que había atraído la atención de Poseidón, y otros que fue una forma de ocultar la vergüenza del acto, transformando a la víctima en algo tan repulsivo que nadie querría verla. Sea cual fuere la razón, el castigo de Atenea fue tan implacable como horrendo. La belleza de Medusa fue arrancada de ella con una crueldad inimaginable. Sus hermosos cabellos dorados, la característica que más la distinguía, se transformaron en un nido de serpientes venenosas que se retorcían y siseaban. Su piel se volvió escamosa y verdosa, sus ojos, antes brillantes y hermosos, adquirieron un poder aterrador. Cualquier mortal que cruzara su mirada quedaría instantáneamente petrificado, convertido en una estatua de piedra. El rostro que antes había inspirado admiración y deseo, ahora inspiraba un terror helado y la muerte. Sus dos hermanas, Esteno y Euríale, al ser inmortales, compartieron la maldición de las serpientes por cabellos, pero no la mirada petrificante, y lo más importante, no el peso de la mortalidad de Medusa, condenada a vivir en la forma más horrenda que se pudiera imaginar, y con la carga de que su sola existencia era una amenaza letal para cualquiera que se cruzara en su camino.
Medusa fue desterrada a los confines más lejanos del mundo conocido, a una cueva oscura y desolada, para que su existencia no contaminara la tierra ni a los hombres. Este castigo es lo que hace a la historia de Medusa verdaderamente inquietante. No solo fue una víctima de una agresión brutal, sino que fue doblemente castigada por ello, despojada de su humanidad y condenada a una existencia solitaria y monstruosa. Su mirada petrificante no era un poder elegido, sino una maldición que la aislaba del mundo, convirtiéndola en un instrumento de muerte involuntario. ¿Cómo podía amar o ser amada? ¿Cómo podía vivir sabiendo que cualquier encuentro significaba la ruina de otro? El terror de Medusa no solo radica en lo que era capaz de hacer a los demás, sino en la tragedia de su propio ser. Su existencia era un perpetuo lamento silencioso, una condena a la soledad y al horror reflejado en los ojos de sus víctimas. Cada estatua de piedra a la entrada de su cueva era un recordatorio de su propia maldición. El final de Medusa llegó a manos de Perseo, el héroe enviado a cortarle la cabeza como parte de una misión aparentemente imposible. Guiado por Atenea y Hermes, Perseo se equipó con regalos divinos, un escudo brillante y pulido como un espejo, para evitar la mirada directa de Medusa, sandalias aladas y un casco de Hades que lo hacía invisible. Utilizando el escudo como un reflejo, Perseo se acercó a la Medusa dormida y, sin mirarla directamente, decapitó a la monstruosa figura. De su cuello, de la sangre derramada de la víctima profanada, nacieron dos seres, el gigante Crisaor y el magnífico caballo alado, Pegaso. Estos nacimientos de la misma fuente de horror sugieren una compleja alquimia de la vida y la muerte, la belleza y la monstruosidad, el poder y la tragedia. La cabeza de Medusa, incluso después de ser separada de su cuerpo, retuvo su poder petrificante. Perseo la utilizó como arma en sus aventuras, convirtiendo a sus enemigos en piedra, un macabro trofeo que servía como un recordatorio constante de su origen. Finalmente, la cabeza fue entregada a Atenea, quien la incrustó en su escudo, la égida, o en su coraza. De esta manera, el rostro de la víctima se convirtió en un símbolo de protección para la diosa que la había castigado. La historia de Medusa es un relato que no permite conciliar el sueño por varias razones. Nos confronta con la arbitrariedad y la crueldad de la justicia divina. El castigo de Atenea no solo fue desproporcionado, sino que se aplicó a la víctima de una violación, en lugar de al agresor. Esto resuena con un horror ancestral, la idea de que la inocencia puede ser castigada con una monstruosidad ineludible. Medusa es el epítome de la víctima que se convierte en verdugo involuntario, un espejo roto donde se refleja la injusticia cósmica. Su transformación es la pérdida de la identidad, la belleza y la humanidad, una condena a la existencia como un instrumento de terror. La historia nos obliga a cuestionar la moralidad de los dioses y la naturaleza de la monstruosidad. ¿Es Medusa un monstruo por nacimiento o por la maldición que la convierte en tal? Su horror es el horror de la transformación forzada, la pérdida de control sobre el propio destino y la condena a vivir una vida de soledad y muerte para los demás. Es un mito que nos persigue con la pregunta: ¿cuánto de la maldad del mundo no es más que la consecuencia de un castigo injusto? Dale like, suscríbete y comparte. 3. La maldición de los Atreidas y el festín de Tiestes. Si hay un linaje en la mitología griega que encarna la esencia misma de la tragedia, la locura y una crueldad tan abisal que desafía la comprensión, es el de la casa de Atreo, la estirpe de los Atreidas. El mito del festín de Tiestes no es solo una historia de venganza, es un descenso a las profundidades de la depravación humana, un relato de canibalismo ritual y traición familiar que empaña la luz del Olimpo con una sombra indeleble. Es, sin duda, una historia para no dormir, un recordatorio visceral de los límites de la maldad y el legado generacional de la maldición. Todo comenzó con Tántalo, abuelo de Tiestes y Atreo, rey de Lidia. Tántalo, en su soberbia y desprecio por los dioses, intentó engañarlos para poner a prueba su omnisciencia. Invitó a los olímpicos a un banquete, y para servirlos descuartizó a su propio hijo Pélope, y lo cocinó en un guiso, esperando que los dioses comieran carne humana. Solo Deméter, distraída por su luto por Perséfone, probó un hombro. Los demás dioses, horrorizados, reconocieron la atrocidad y resucitaron a Pélope, reemplazando su hombro faltante con uno de marfil. Tántalo fue condenado al tormento eterno en el Tártaro, atado en un estanque bajo un árbol frutal. El agua retrocedía cada vez que intentaba beber, y las ramas se alzaban cada vez que intentaba tomar una fruta.
sufriendo la eterna sed y el hambre. Esta fue la primera simiente de la maldición que perseguiría a su linaje. Pélope tuvo muchos hijos, entre ellos los gemelos Atreo y Tiestes, quienes desde su nacimiento estuvieron destinados a una rivalidad fratricida y a actos de crueldad inimaginables. El destino, o la maldición de Tántalo, ya tejía su oscura tela. La rivalidad por el trono de Micenas encendió la chispa de la depravación. Una profecía oracular había dictaminado que el rey de Micenas sería aquel que poseyera un vellocino de oro milagroso. Este vellocino era propiedad de Atreo. Tiestes, astuto y traicionero, sedujo a Aérope, la esposa de Atreo, y la convenció de robar el vellocino de oro para él, asegurando así el trono de Micenas. Atreo, al descubrir la traición de su hermano y la infidelidad de su esposa, fue consumido por una ira helada y un deseo de venganza que superaba cualquier límite moral. Pero su venganza no sería impulsiva ni violenta. Sería calculada, cruel y diseñada para infligir el dolor más profundo y duradero que la mente humana pudiera concebir. Atreo fingió perdonar a Tiestes y lo invitó a un banquete de reconciliación, una celebración de la paz aparente. Tiestes, confiado en la hipócrita promesa de su hermano, asistió con sus hijos pequeños. Lo que Atreo preparó para ese banquete es el cenit de la depravación en la mitología griega, un horror que aún hoy estremece. Atreo, con sus propias manos, mató secretamente a los 3 hijos pequeños de Tiestes, Aglao, Orchómeno y Calis. No solo los mató, sino que los descuartizó, cocinó sus carnes y las sirvió a Tiestes en el festín, ocultando solo sus cabezas y manos. Tiestes, ajeno al abominable platillo que devoraba, se regocijó en la aparente reconciliación, comiendo la carne de sus propios hijos. Una vez que Tiestes hubo satisfecho su apetito con el horrendo festín, Atreo, con una sonrisa fría y victoriosa, le reveló la verdad. Mandó traer una bandeja donde se encontraban las cabezas y las manos mutiladas de sus hijos. Tiestes, al ver los restos, se dio cuenta del horror que había cometido. Su cuerpo se convulsionó y vomitó la carne infame que había ingerido. La maldición de Tántalo había alcanzado una nueva y espantosa dimensión. La venganza de Atreo no solo había despojado a Tiestes de sus hijos, sino que lo había forzado a cometer la transgresión más aborrecible, el canibalismo involuntario de su propia descendencia. El grito de Tiestes resonó por Micenas, un lamento que invocaba a los cielos y a la justicia de los Furies, las diosas de la venganza. El sol, horrorizado por la abominación, se escondió en pleno día, sumiendo al mundo en una oscuridad antinatural. Un evento que las crónicas antiguas registraron como un eclipse solar. Este fenómeno celestial no era solo un signo de mal agüero, sino una manifestación cósmica del asco de los dioses ante tal acto. Tiestes, maldiciendo a su hermano y a todo su linaje, huyó al exilio, buscando un oráculo para encontrar la manera de vengar el horror sufrido. El oráculo le aconsejó tener un hijo con su propia hija, Pelopia, y que ese hijo sería el instrumento de su venganza. Así nació Egisto, de un incesto forzado y motivado por la venganza, destinado a ser el futuro asesino de Atreo y de su hijo Agamenón, prolongando la maldición de la casa de Atreo por generaciones. La historia del canibalismo de Tiestes y Atreo es un mito para no dormir por muchas y profundas razones. Nos sumerge en la oscuridad más abismal de la naturaleza humana. La traición familiar llevada a su máxima expresión, la sed de venganza que anula toda moralidad y la monstruosidad de un acto que deshumaniza tanto al perpetrador como a la víctima. El canibalismo, especialmente el de los propios hijos, representa la transgresión de un tabú primario, un acto de impiedad tan profundo que perturba el orden cósmico mismo, haciendo que el sol se retire de vergüenza. Además, este mito subraya el concepto griego de maldición generacional, o la herencia del pecado. La ibris de Tántalo desencadena una cadena de depravación que se transmite de padre a hijo, de hermano a hermano. La venganza de Atreo contra Tiestes, aunque satisface un deseo primario de retribución, asegura la perpetuación del ciclo de violencia. No hay escape de este destino trágico, cada acto de crueldad engendra uno peor. La historia de los Atreidas es un espejo de la tragedia humana. El ciclo interminable de odio, la incapacidad de perdonar y la forma en que los actos más abominables pueden corromper no solo a los individuos, sino a todo un linaje, condenándolos a una espiral descendente de derramamiento de sangre y locura.
nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuánto del mal que existe en el mundo no es más que la consecuencia de un ciclo de venganza sin fin, heredado de generaciones pasadas? El festín de Tiestes es un recordatorio gélido de la facilidad con la que la civilización puede desmoronarse bajo el peso de la ambición desmedida y el odio fraternal, revelando un lado de la mitología griega que es tan perturbador como inolvidable. Los mitos griegos, más allá de sus relatos de héroes valientes y dioses inmortales, desvelan un universo que a menudo parece radicalmente de otro mundo para la mentalidad contemporánea. No son meras fábulas para niños, sino complejos tapices que tejen verdades existenciales brutales, lógicas sobrenaturales, y una concepción de la realidad donde lo divino, lo monstruoso y lo humano se entrelazan de formas perturbadoras. En estos relatos, la voluntad caprichosa de los dioses puede dictar destinos crueles, la belleza más sublime puede ser el preludio de una maldición inimaginable, y la búsqueda de justicia puede degenerar en un ciclo de venganza tan atroz que el propio cosmos se estremece. Este otro mundo no es solo un plano etéreo o un inframundo lejano, es una dimensión incrustada en la vida cotidiana donde la ibris puede ser castigada con tormentos eternos, la pureza profanada con transformaciones monstruosas, y el amor fraternal sustituido por un odio tan visceral que conduce al canibalismo. Nos confrontan con la arbitrariedad de la fortuna, la impotencia humana ante fuerzas cósmicas y la presencia constante de lo abisal. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.